Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el género dramático, haciendo un breve recorrido por su historia, lo que fue su contexto, cómo se crea, de manera tal de poder conocer algunos de los aspectos fundamentales. De esta manera, el objetivo de la clase de hoy será conocer el contexto y desarrollo histórico del género dramático. Además está decir que todo este contenido debe quedar registrado en sus cuadernos. Bien, el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del parlamento de los personajes. Y aquí nosotros ya tenemos algunas palabras claves que nos ayudan un poco a entender de qué trata. La finalidad principal de este género es poder ser representado y eso es lo que genera que tenga cierta estructura. Una estructura diferente al género narrativo, a pesar que ambos lo que buscan es contar una historia, ¿verdad? Un relato, suceso, acontecimiento ubicado en un espacio, tiempo determinado con personajes. Pero la diferencia está en que en el género narrativo lo hace todo el narrador, es quien nos va a intermediar entre el lector y la historia. En cambio, acá son los personajes en el género dramático quienes interactúan directamente o quienes dan a conocer directamente lo que sucede con el espectador, el lector. Por eso es que tiene esta estructura tan diferente. Y fíjense que aquí hay una palabra especial, dice parlamento y no dice diálogos. Y es algo que yo he tratado de siempre hacer hincapié. El parlamento, parlar, ¿verdad? Viene del parlar, es lo que se dice. Si nosotros reducimos el parlamento al diálogo, dejaríamos, por ejemplo, fuera lo que son los soliloquios o los monólogos, donde no hay una interacción entre más personajes, ¿ya? Por lo tanto, cada cosa que dice el personaje se llama parlamento, porque recordemos que el diálogo necesita a dos o más. Y no necesariamente vamos a estar siempre frente a ese escenario cuando estemos frente al género dramático. El origen viene de la antigua Grecia en celebraciones, ¿verdad? A un dios muy particular, el dios de la fiesta, del vino y de la cosecha. Por lo tanto, cada vez que se celebraban estos acontecimientos, las cosechas, se realizaban ciertas representaciones donde se daba a conocer historia, vida de los dioses, con las distintas características que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, tiene más bien este carácter de sagrado. Y en un principio fueron himnos que se iban cantando, actuando, y a medida que transcurrió el tiempo, estos se fueron transformando hasta la forma que conocemos hoy de parlamentos. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo, y de Grecia la obra dramática pasa a Roma, entendiendo que nace en Grecia y luego es herencia directa de Roma. Y en este caso tenemos a estos tres autores que destacaron, que son Terencio, Séneca y Plauto. Cuando ya terminamos esta época clásica, que fue obviamente el de la creación, que tenía un auge muy importante en lo que era el género dramático, pasamos a la Edad Media, donde ustedes ya saben que aquí se censura mucho lo que se dice, lo que se hace. Sobre todo aquello que tenía esta raíz grecolatina que según el pensamiento, ¿verdad? O la ideología de la iglesia eran más bien obras muy reveladoras y que atentaban contra las enseñanzas que estaban tratando de imponer. Es por eso es que terminan censurando gran parte de esta obra, aunque sí se permiten algunos tipos de representaciones como son los autos sacramentales. Estos cuentan episodios de vida de santo o partes de lo que fue algún pasaje bíblico de la vida de Jesús, entendiendo que en esa época había una muy baja tasa de escolaridad, entonces una forma amigable de hacer que el pueblo, el que no era erudito, ¿verdad?, ni estudiado, pudiera tener acceso a esto y lo pudiera saber. Entonces el auto sacramental pasó a ser parte importante de la misa, en donde la gente común podía tener acceso a esa información. Siempre muy medida respecto a lo que se quería enseñar.
Y ya luego tenemos el Renacimiento, que más adelante ustedes se van a dar cuenta que es una época donde se rompen totalmente los esquemas que estaban dados en los paradigmas, ¿verdad? La ideología de la Edad Media. Entonces aquí hay un renacer, un resurgir, y en ese resurgir vamos a ver que muchos autores toman de nuevo lo que son los tópicos grecolatinos, los temas, las ninfas, la belleza de la época, todo eso va resurgiendo. Y tenemos un auge en el teatro español. Ya tenemos muchos autores que Renacimiento y por Renacimiento entendamos barroco y romanticismo, está el siglo de oro español, con autores muy importantes como Lope de Vega, Calderón de la Barca y tantos otros más que se dedicaron a poder desarrollar este tema. Y por lo demás también son obras muy entretenidas de leer, bastante agradables. Y vamos a ver que dentro de las posibilidades de las obras que existen se van a dividir en dos. Están las obras mayores, que van a ser las que tienen mayor importancia, trascendencia y longitud, y las obras menores, que suelen ser más breves y con una estructura un poco menos rígida. Entendamos que las obras mayores iban desde los 3 hasta los 5 actos más o menos, y un acto es bastante extenso. Por lo tanto, eran obras largas. Y tenemos las obras menores, entre ellas vamos a ver más adelante el paso o el entremés que se daban entre los actos, ¿verdad? Como una manera de relajar al público, entre que siguiera la historia principal, se presentaban estas mini representaciones. Y en este caso tenemos que las obras mayores son específicamente tres, que son los tres grandes géneros del género dramático, por decirlo de alguna manera. El primero que vamos a ver es la comedia. La época de creación es la época clásica. Vamos a ver que los personajes que aparecen en este tipo de obras son más bien simples, populares e incluso vulgares. Y aquí lleva a exacerbar estas características la ridiculez que puede presentar, y también todo lo más grotesco del personaje se saca a relucir. Ya, el estado de los personajes es de los desfavorables a los favorables. Entonces podría ser la típica historia de un borrachito que va pasando por distintas circunstancias y llega a convertirse en señor. Entonces vemos cómo este personaje evoluciona desde lo negativo hacia lo positivo. En cuanto a el lenguaje, es popular, obviamente entendiendo que el tipo de personajes que se representan hablan de esa manera. Y esto también hacía que fuera un género más bien que se daba bastante bien con el público más pobre, porque se sentían identificados, ¿ya? El tema que trataban eran ataques satíricos a personalidades públicas del momento. Era muy común que tomaran y retrataran y ridiculizaran a los dioses, por ejemplo, o a algunos reyes, ¿verdad? Tomándolo desde el punto de vista de la comedia. Entonces era como la manera de vengarse de alguna injusticia, porque detrás de toda ese generar risa, la finalidad principal es hacer crítica social. Entonces, claro, muestran de manera graciosa algo, pero que en definitiva si uno lo analiza, claramente no es gracioso cuando uno ve que se afecta de esa manera. Incluso hoy día nosotros vemos como los actuales comediantes, ¿verdad? Aquellos que hacen stand-up comedy, tienen un poco de tomar este sentido de la comedia, de situaciones que son complicadas, que son muchas veces injustas, las sacan a relucir mediante el chiste, para generar también un poco lo que es este retrato de la sociedad, y que la gente también pueda entender que eso, si bien es gracioso porque se da, no está bien que sea así. Entonces era una forma suave que tenían de poder hacer algún poco de crítica respecto a lo que sucedía con estas personalidades, generalmente jactándose o riéndose de la nobleza principalmente. Y vamos a ver que si contraponen esta tabla con la anterior, la tragedia se va al otro extremo. Es un género que tiene que ver mucho más bien con un grado de formalidad, de rigurosidad. Es un género que
más bien toma mucho cuidado con lo que dice, cómo lo dice, cómo lo muestra, principalmente por el tema que trata. Ya vemos que obviamente en la época de creación, en la época clásica, y acá tenemos otro tipo de personaje muy distinto a los anteriores. Acá no aparece el personaje popular, salvo que sea el sirviente que aparece a dejar algo y se va. Tampoco tiene una trascendencia. Ya, por lo tanto, si aparecen estos tipos de personajes van a tener más bien un carácter de incidencial, de accidentario. Ya, a diferencia de los nobles, dioses y ninfas que van a ser los que van a estar protagonizando. Obviamente el héroe va a ser la figura principal. Y aquí vemos que es al revés de la comedia. Aquí el personaje va desde lo favorable, de una posición cómoda, de una posición digna, a lo desfavorable. Por eso se llama tragedia. Por lo tanto, el desenlace que va a mostrar este tipo de obra es bastante trágico, como lo dice el nombre. Sin ir más lejos, pudiéramos hablar de Edipo Rey, que es la historia y habla también de este otro tema, de lo ineludible que es el destino. Cuando una ninfa, cuando una pitonisa, la esfinge, te dice algo, te designa lo que va a suceder adelante, aunque el personaje haga todo lo posible para que no suceda, aún así va a llegar al mismo destino. Eso es lo que habla la tragedia, esta lucha del hombre contra el destino, en donde finalmente el destino termina sobreponiéndose y cumpliéndose. Tenemos la historia entonces de Edipo Rey, un rey con su esposa, tienen un hijo y las esfinges son los que les dicen que este rey va a morir a mano de su propio hijo. Este rey, para poder evitar aquello que le habían dicho, toma a su hijo una vez que nace y lo lleva a otro pueblo, a otra ciudad. Y lo deja con una familia, ¿verdad? No acomodada, pero sí con cierto grado, no campesinos. Los deja ahí y se olvidan, él queriendo evitar poder tener que enfrentarse a esto que ya se le había vaticinado. De esta manera, este niño crece sin saber quiénes son sus verdaderos padres, ocurre una serie de conflictos. El asunto es que se ve a Edipo, que era este niño, que finalmente termina enfrentándose a su padre y le da muerte. No les voy a contar el final, pero puedo adelantar algo por ahí que terminan a este personaje sin ojos. Pero es, como lo dice el nombre, trágico. Ya, el lenguaje formal es muy cuidadoso, es muy docto. Es un lenguaje que seguramente, si esto se representara en una plaza pública, muchas veces el pueblo ya no lo iba a entender qué es lo que se está expresando, ya porque faltaba en ellos ese conocimiento, obviamente por la falta de escolaridad, la falta de instrucción formal, ¿ya? Entonces vamos viendo que si nosotros comparamos esta tabla con la anterior, es todo lo contrario. Si vemos, se contrapone mucho. Y nace ya más o menos como después del siglo V antes de Cristo, aparece este otro género que viene a ser un poco un punto medio. Porque los otros son muy extrapolados, ¿verdad? Tenemos en un polo la comedia, en otro polo la tragedia, no se faltaba este género más bien intermedio que va a mezclar todo. Va a tomar cosas de la comedia, va a tomar cosas de la tragedia.